Vida Cristiana, clase 9, audio 5. Bueno, estamos viendo sobre Jesucristo y hay tres H's fundamentales, claves para vivir la verdadera vida cristiana, para practicarla. Provienen de Él, del Señor Jesucristo. La primer H es la H de la humildad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. La humildad. Estamos hablando de imitar a Cristo. Ahora, ¿qué es la humildad? Es reconocer que necesitamos. Es reconocer que no somos nada. Es reconocer que Juan capítulo 15, versículo 5, cuando Jesús habla de los pámpanos de la vid, que nosotros somos los pámpanos y que es la vid verdadera. Y él ahí en ese versículo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es humildad. Humildad es reconocer quiénes somos. En el Salmo 73 dice, porque el Señor sabe que somos polvo. Ahora es reconocer la poca capacidad que tenemos de vivir la vida abundante sin el Señor Jesús. Que ser felices no depende de nuestras capacidades, sino depende de nuestro Señor Jesucristo. Que no hay nada más maravilloso que tenerlo a Él en la vida. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice, ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y Pedro, hablándole a los jóvenes, en el capítulo 5, versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, también dice algo parecido. En el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, citando un pasaje del Antiguo Testamento, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su favor. Su favor. Ese favor que dura toda la vida. Cuando vivimos la vida de Cristo, su favor. ¿No te gustaría pensar que Dios está a tu lado y que Dios te quiere dar cosas? Su favor. Tal vez vos decís, pero hay muchas cosas que me faltan. Pero, ¿sabes qué? Su favor. El apóstol Pablo estaba muy enfermo y él oró, 1 Corintios capítulo 12, perdón, 2 Corintios capítulo 12, y él oró para que esa enfermedad se vaya. Miren, hasta el mismo enemigo era el que había puesto esa enfermedad y no había sido el diablo, había sido un mensajero de Satanás, un demonio. El apóstol Pablo podía identificar esto y su dolor era grande y él oró 3 veces por dar un número. Él oró, pero el Señor le respondió algo directo y le dijo, mi gracia es suficiente. La humildad reconoce que la gracia es suficiente, pero no solamente eso, la humildad, eso nos dice Dios, que su gracia es suficiente, pero la humildad reconoce que sin su gracia no somos nada. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo dice que sin la gracia de Dios no era nada. Por su gracia soy lo que soy. Si había algo digno de ser reconocido en él, tenía que ver con su gracia.
Las tres H's dije. La primera H para vivir la verdadera vida cristiana es la de la humildad. La segunda H para vivir la verdadera vida cristiana, importante, está en Mateo capítulo 15. ¿Estás con tu Biblia ahí? Yo estoy con la mía aquí. Mateo 15, versículo 7 dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano viven una vida cristiana así, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vano. Es vivir una vida en vano. Si no estoy viviendo la verdadera vida cristiana, estoy viviendo la otra vida. Ahora, esta es una palabra griega que se usaba para aquellos que es muy similar como la decimos nosotros en castellano, la palabra hipócrita, para aquellos que actuaban en un teatro. Y esa es la idea de la hipocresía. Es la idea de querer que otros piensen que yo soy algo que realmente no soy. Esa es la idea. Y es la idea de tener una máscara, un caparazón, algo por fuera que no muestra lo que realmente hay en mi corazón. Es lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 5, después lo puedes leer, con Ananías y Zafira. Ellos, todos vendían, muchos creyentes en aquel tiempo de la iglesia duro, difícil, vendían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo administraban y hacían que todos tengan por igual, que a nadie le falte nada. Es maravilloso ese tiempo de la iglesia. Recuerden que el libro de los Hechos es un tiempo de transición y la iglesia vivía eso. No es que ahora hay que hacer eso. No es una doctrina. Eso sucedió en ese momento. Y Ananías y Zafira vendieron su campo y dieron una parte. Pudo haber sido grande la parte, pero ellos con su acción dieron a entender de que habían dado todo lo que vendieron. Entonces, para que los demás crean que ellos habían dado todo, cuando en realidad habían dado la mitad o no sé, una gran parte. Eso fue el acto de mentirle al Espíritu Santo. Es la hipocresía, no se le puede mentir a Dios. Pero nosotros a veces pensamos en algún punto, no sé, nos engaña el pecado, que podemos ser felices viviendo una religiosidad, una religión. Y después lo dice en Mateo capítulo 22, versículo 18, en el mismo libro de Mateo, buscamos para no dar muchas vueltas. Jesús habla también en el versículo 18 de Mateo 22, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Debemos entender que lo más importante de nuestra vida cristiana no es lo que los demás piensen de ella, sino lo que Dios piensa de ella. Eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque acá lo dice el Señor Jesús, es el énfasis de el antónimo de lo que, de sus conceptos sobre lo que es la verdadera vida cristiana, como lo vimos en el primer punto. Es el antónimo, es lo contrario. En el capítulo 23 de Mateo, buscamos ahí el versículo 14. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones». Mirá, oraban largo. «Por esto recibiréis mayor condenación». Dios mío. Versículo 25. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso,
y del plato, pero por dentro está ahí lleno de robo y de injusticia. ¡Qué sentencia, mi querido hermano y hermana! ¡Qué, qué sentencia! En Mateo capítulo 7, versículo 5 dice, saca primero la viga, hipócrita. Estás mirando el error en el otro y tienes una viga en tu ojo. Sacas la basurita del ojo del otro, pero tú tienes una viga. Y tal vez estás viviendo una vida doble. Está la sentencia, mayor condenación, sabiendo que debes volver a Dios, que tu corazón se vuelva. Es lo más importante.